Quien está con nosotros hoy es la doctora Pellet, Rachel Pellet, es la fundadora y la directora y además parte del profesorado de un centro que a ustedes les sonará porque ya lo nombramos en la última entrevista con el doctor Santos Carretero. Doctor Santos Carretero estaba preparando un curso sobre todos estos seres mitológicos que están alrededor de lo apocalíptico, ¿no? O sea, estos dioses guerreros, estos monstruos terribles de abismos, el Behemoth, el Leviatán y todo esto, ¿vale? Y estábamos nombrando este centro que yo les decía que para mí era una sorpresa. Ustedes saben que intentamos más o menos estar al tanto de todos los centros de estudio que tienen que ver especialmente no solo con lo hebreo, sino específicamente con lo sefardí, y justo pecado nuestro, no lo conocíamos, ¿vale? Entonces, hoy trataremos de que ustedes conozcan un recurso que ustedes tienen para adentrarse en el estudio eh, del ideario, de la identidad y de la literatura hebrea. Así que lo primero de todo, Rachel, muchísimas gracias por aceptar la propuesta de entrevista. Gracias a vosotros, muchísimas gracias a vosotros. Es un placer y un honor estar aquí hoy. Em, nosotros realmente la trayectoria del Ulpan llevamos ya casi 20 años. Con este título de Ulpan Hebreo Sefarad, 12 años. Antes, el Ulpan tenía una trayectoria que empezaba en el Centro de Estudios Judeocristianos en Madrid. De ahí también amplié la actividad a la Escuela de Traductores de Toledo. Bueno, es ya hace más años. Hace 16 años, hace 15, 16 años, que en Centro Sefarad de Israel eh, nos propusieron la idea que yo intentaba a moverla antes de abrir un centro que trabaje de un modo directo con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mi trayectoria empieza en la Universidad Hebrea de Jerusalén y yo intenté estrechar los contactos con la Universidad Hebrea en mis días del Centro de Estudios Judeocristianos. No obstante, siendo un centro que es un centro religioso por definición, no ha sido posible. En el momento que hemos pasado al centro de estudios, al centro Sefarad de Israel, sí que ha sido posible estrechar esta colaboración. Luego pasamos a la Universidad Complutense de Madrid y al salir de la Complutense es cuando el Ulpan se independizó de definición y justo en el momento de firmar un acuerdo que es hasta hoy es el único acuerdo de una escuela que tiene con la Universidad Hebrea de Jerusalén de presentar a nuestros alumnos a los exámenes oficiales de lengua hebrea. Hemos sido los primeros en el mundo, somos los únicos en España y después de nosotros, gracias al éxito que tuvo esta colaboración con nosotros, la Universidad Hebrea firmó un acuerdo parecido con el Alliance Française de París y desde entonces somos las únicas dos escuelas con este acuerdo. A partir de este momento nos, nos hemos hecho niños mayores, nos hemos hecho adultos y hemos empezado a trabajar como un centro independiente. Eso sí, con un muy alto nivel de colaboración con diferentes universidades. Durante varios años hemos tenido cursos de estudios sefardíes en la Universidad de Alcalá, dentro del centro que se llama el Instituto Miguel de Cervantes, que es un centro de estudios medievales y de Renacimiento. Trabajamos en una estrecha colaboración
con la Universidad de Lisboa, con la Cátedra de Estudios Sefarditas a nombre de Benveniste, otro judío sefardita. Y también seguimos trabajando en colaboración con la Universidad Hebrea, no solamente en impartir las clases de hebreo, sino en presentar a los alumnos a los exámenes oficiales, sino que también en los últimos 2 años tenemos una actividad de tándem directamente los alumnos nuestros tienen encuentros personales de intercambio de lengua con alumnos del Centro Internacional de Lenguas, de Idiomas Modernas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dentro de este marco también hemos añadido últimamente encuentros físicos, aparte de los encuentros online, que son los encuentros virtuales que los alumnos tienen cada semana. Este mes de mayo sacamos un seminario viaje de alumnos nuestros que van a ir a Israel y esperamos que los israelíes puedan venir aquí el próximo otoño. La idea normalmente es tener un par de estancias de seminarios viaje en cada dirección, tanto en Israel como aquí. No obstante, por las circunstancias de los últimos 2 años, esto ha sido, pues, como todo, a la medida que se podía, y teníamos que posponer todo durante muchos meses por falta de, bueno, primero por falta de vuelos, pero segundo por la situación y cómo estaba, que no se podía sacar. Esto en general, cómo ha sido el desarrollo del Ulpan en los últimos años. A ver, De está hecho, claro que Carlos Santos, yo le conocí en los cursos intensivos que hicimos, ahora los hacemos online y presencial en Madrid, pero el primer curso intensivo de hebreo ha sido en la Escuela de Traductores de Toledo. Carlos Santos era alumno de la carrera y llegó ahí, ha sido uno de los alumnos, de mis primeros alumnos de estos cursos intensivos. Luego ha sido alumno mío, luego discípulo mío y hoy para mí es un placer y un honor tenerle de colega y de seguirle de tan cerca y de disfrutar de los cursos que él puede dar en el centro. Carlos Santos es de las mejores garantías, digamos, que pueden tener sobre la calidad de la enseñanza, Totalmente, porque es totalmente. una cabeza impresionante. Me estás explicando un poco digamos, esta parte casi filológica de enseñanza de la lengua hebrea. Doy por hecho que no solo hebreo contemporáneo, sino también hebreo bíblico, ¿no? Verán Sí, la sí. evolución. A ver, las clases son diferentes. El hebreo, tenemos que entender una cosa básica. El hebreo estaba congelado durante 2000 años, ¿vale? El hebreo era lengua viva en tiempos de la Biblia. Más o menos llega ahí con mucha mezcla con el arameo a los tiempos de Jesús. Y a partir del año 300, 400, 500 de nuestra era, el hebreo se mete en el congelador. Deja de ser lengua viva, deja de ser la lengua hablada. Los judíos en ningún sitio hablan hebreo durante todos estos siglos y siglos de diáspora. A finales del siglo XIX, más que nada en Ashkenaz, en los países del noreste de Europa, por influencia de la primavera de las naciones y del florecer de una conciencia nacional, también los judíos que viven en estos países empiezan a volver a una idea de una identidad nacional de un pueblo, entre comillas, normal. Por eso quieren volver a Tierra Santa, a Sion, por eso Sion es nombre de Israel, de Jerusalén, por eso el tema del sionismo, ¿vale? Y parte de este proyecto es también volver a la lengua.
y renuevan el hebreo, empiezan a utilizar el hebreo después de no utilizarlo durante 2000 años. Ahora, estamos hablando del año 1881, no estamos hablando de hace 500 años, por lo que el hebreo moderno es realmente el hebreo bíblico más el rabínico sacado del congelador y con un desarrollo del último siglo. Por lo que si alguien estudia hebreo, puede realmente hacer con este hebreo lo que quiera, leer Biblia o ir al supermercado. Ahora, en las clases sí que damos clases de hebreo en todos los niveles y clases que se especifican en el hebreo bíblico para los alumnos que su enfoque principal es ir a leer las fuentes sagradas, más que nada, el Antiguo Testamento, luego la Mishnah, el Talmud, si quieren. Ahí hace falta también un poco de arameo, pero esto es ya para otra conversación. Y luego tenemos clases que se llaman Bereshit, que son clases en las que directamente interpretamos, leemos los textos bíblicos en hebreo y interpretamos. Y vemos la riqueza, la complejidad y todo lo que se pierde realmente en las traducciones. Realmente lo que hace de la Biblia un libro tan divino y no una cosa más. Interesante. Antes de que se me olvide, debajo de la foto de Rachel ven ustedes una ¿Mm? dirección de internet. Esa es la dirección web de www. O http // etcétera, etcétera, ¿no? ulpanhebreosefarat.com. Ahí tienen toda la información del centro, tienen acceso al profesorado que tienen, al tipo de cursos que tienen. Para los que viven en España o visitan Madrid, está muy céntrico porque está la calle Mayor, que es básicamente lo que pasa entre la Plaza Mayor y el Palacio Real, pues más o menos a mitad de camino. Está muy, muy céntrico. Sí, pero a Eh, ver, eso sí que es muy importante, perdón que le corte, que todas las clases se imparten online, ¿vale? exacto. También, quiero Además, decir, quien quiere venir aquí, estar en Madrid, es estupendo, pero tenemos alumnos de más de 15 países. Yo creo que la más lejana en este momento, la alumna está en Honduras. En el verano había alumnos incluso de Australia. ¿Vale? Que no hay ningún impedimento, no hace falta estar aquí en Madrid ni estar en España, justo lo contrario. Yo creo que tanto para los cursos de lengua como para los cursos temáticos, estos como el de... todos los cursos, de hecho hay profesores que están en Madrid, hay profesores como Carlos Santos que no está en Madrid y hay profesores que no están en España. Gracias a esta historia online podemos también dar cursos con profesores que están en Israel o en Estados Unidos o en Francia, depende. Pues a ver, para los que Sí, hablamos sí, no, castellano, es todo un recurso que es un lujo, ¿no? sí, Es, sí, sí, es de las cosas de lo muy poco bueno que ha salido de la pandemia, era que la gente ha entendido que se puede hacer todo online y que no pasa nada, que está bien. y además respaldado por una universidad de tanto prestigio como la Hebrea de Jerusalén. O sea que mejor que así, difícil. Yo te iba a preguntar una cosa personal que te la adelanté antes, ¿no? Porque me llama la atención. Eh, mm, Pellet, pues efectivamente no suena sefardí, ¿vale? Y sin embargo, tu trayectoria personal pues parece como muy ligada a la literatura sefardí. Resides en España, has fundado un centro que incorpora el nombre de Sefarad, has estado en la Escuela de Traductores de Toledo, no es la fundada por Alfonso X, pero digamos que quiere recuperar, ¿no? Sí. O reclama, digamos, aquella tradición. La vinculación tuya con Sefarad, ¿cómo surge? ¿Por qué? Ahora te vas a reír. Surge por el flamenco, ¿vale? Oh, qué bien. Interesante. A ver, hay cosas que es como, a ver, yo en esto sí que creo totalmente, es como de dónde nace la vinculación de Carlos Santos o de otros alumnos míos con el mundo judío.
eh, y al no hablar con la literatura apocalíptica. ¿Ok? ¿De dónde nace la vinculación de cada alma en este momento con algo? Es una gran pregunta y yo en esto sí, es una cosa mía. Yo sí que creo que hay aquí cosas que la ciencia pura no tiene respuestas. Tampoco creo que por dónde viene nuestra familia es siempre la respuesta, ¿vale? En mi caso está claro que no lo es. Toda mi familia, como bien, bien has intuido por el apellido, toda mi familia es muy ashkenazi. Bueno, de estas historias de parte de la familia son supervivientes del Holocausto y parte son de los fundadores del Estado. Mi abuelo era el segundo al jefe del Estado Mayor, que es una familia muy típica, pero muy típica israelí ashkenazi. No obstante, yo me acuerdo con 14 años que mi pasión, y hablo de los años del instituto, era los vínculos entre los judíos y los cristianos en la literatura hebrea medieval. Ahora, esto ya hace falta estar algo loco para pensar en esto, más que nada por la manera que dan literatura medieval en los institutos en Israel, que es incluso menos apetecible de lo que dan aquí, que ser muy mal. No es que alguien me ha ilusionado por esta literatura, pero algo ahí que no lo puedo explicar me atraía ahí. Yo tenía muy claro que eso es lo que quiero estudiar luego. Luego con 15 años me encontré por casualidad con el mundo del flamenco, estando en un curso de verano de ballet clásico. Yo bailaba ballet y ahí se me dilataron las pupilas y lo tenía muy claro que eso es lo que quiero hacer. Y llevaba todos estos años de juventud entre la literatura medieval hebrea, que nace toda o casi toda aquí en la península ibérica. Tenemos que recordar que dentro de lo que son los límites geográficos de la península ibérica o de lo que es Sefarad, incluimos también el sur de Francia e Italia, ¿vale? En la Edad Media es la misma unidad. Que esto ya lo hablaremos en otro momento, en otro encuentro. Y ahí va mi corazón y ahí van mis energías. Empecé a llegar aquí realmente para bailar flamenco a partir de los 19 años. Y luego cuando acabé mis estudios en la Universidad Hebrea la Universidad Hebrea de Jerusalén de literatura hebrea y literatura comparativa, llegué aquí ya para profesional, hacerme más profesional en el flamenco. Y es cuando conocí a mi marido, que es español, cántabro, que como él va a decir, él cuando me conoció me dijo, bueno, judía, bueno, más joven que yo, bueno, pero flamenco, de verdad. Cantabria, flamenco, me dijo, no, no, no hay otra cosa aquí. El flamenco se quedó como uno de mis amores más grandes. Lo dejé en algún momento por razones que no tienen que ver con esto y me enfoqué en mi vida profesional más que nada en los estudios de literatura. Me doctoré en literatura hebrea medieval. Mi doctorado empezó en la Universidad Hebrea de Jerusalén y por circunstancias acabó en la Complutense de Madrid. Eh, Soy doctora cum laude en ciencias de las religiones, pero son cosas de circunstancias. Luego volví a hacer un postdoctorado en literatura medieval en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego pues mi trayectoria está más aquí. Hay algo que a mí me ha pasado que no, por eso digo que la explicación no lo puedo explicar. Yo cada vez que estaba trabajando, has mencionado la Escuela de Traductores de Toledo, estaba trabajando durante una década, iba 2 veces a la semana a Toledo y por supuesto a los cursos de verano. Yo cada vez que llego a Toledo
Yo no sé qué he perdido ahí, pero algo he perdido ahí. Algo en esta ciudad y yo ando en el casco antiguo y mis alumnos de ahí lo saben y lo percibieron y lo sintieron semanalmente. Algo pasó ahí en otro momento que me hace sentir muy diferente cada vez. Hay algo especial para mí en Toledo. ¿Qué es lo que he perdido ahí? ¿Cuándo? No, no te puedo decir. No, no son, no son cosas que puedo demostrar de ningún modo. De mi familia hemos conseguido llegar como 6 o 7 generaciones atrás y hemos perdido las huellas. La gran mayoría de la familia en alguna faceta en Ashkenaz sufren de pogromos y de persecuciones, quiero decir que no tenemos el hilo familiar así largo. Entonces, no tengo nada de agarrar en las manos que pueda decir que tengo una descendencia. Lo que sí sé es que mi corazón, obviamente, son 35 años obsesionada La resonancia, sí, sí. con esta parte que es la mayor parte de mi vida adulta y no lo puedo explicar, pero en algún momento lo dejé de luchar. Eso es lo que hay, ¿sabes? Como la gente, como mis alumnos que en algún momento hacen aliyá y quieren tanto, insisten en ir a vivir en Israel a pesar de todas las dificultades. Entonces, yo pienso que esto, que cada persona tiene su corazón en algún sitio y ya está. Eh, Eso es lo que hay. Es una buena, es más que buena razón. Yo no sabía esta faceta, digamos, artística. Yo me dedico al arte, o sea que, Qué digamos que bien. mantengo una relación extraña con lo racional, ¿no? Intento ser todo lo racional posible, pero es verdad que no todo se puede explicar y a veces son cosas que te resuenan dentro y tienen que ver con lo afectivo, con lo emotivo y no hay manera de buscarle justificación ninguna. Decías que, en fin, esto es para que vean que no solo como profesora, no solo tienen alumnos de la talla de Carlos Santo Cartero, no solo cuentan con el aval de la universidad, sino que además en la dirección del Ulpan Hebreo Sefarat hay una gran especialista en literatura medieval, literatura hebrea medieval. Sí. Y esto a mí, cuando me enteré, digamos, espiando a Rachel a través de la página de Ulpan, y después la primera vez que hablé con ella, me dice, no, eso fue una conferencia que di sobre Ibn Gabirol. Entonces los ojos se me pusieron como platos porque muchas de las cosas que nosotros me refiero a los que participamos en canales como este, participamos como ponentes o como entrevistadores o simplemente como asistentes, ¿no? Eh, Olvidamos es que las cosas tienen una evolución y 2000 años significan mucho, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que nosotros entendemos hoy de los textos se deben a que en esos 2000 años eh, algunas personas estuvieron masticando ya esos textos, ¿vale? Es decir, sin, por ejemplo, el estudio sistemático, gramático, digamos, de Ibn Ezra, hoy la interpretación de los textos sería distinta. Sin la visión aristotélica, que era una novedad de Maimónides, la interpretación sería distinta. Pero es que la influencia del pueblo hebreo en la península ibérica no se limita al estudio de los textos bíblicos, es que como filósofo, como médico, como astrónomo, como matemáticos menos, pero también los hubo. Ibn Ezra, por ejemplo, es una pieza clave en el desarrollo del ajedrez, ¿no? Que también tenemos una ponencia específica aquí sobre el ajedrez, ¿vale? Son personajes clave, ¿vale? Entonces, claro, ese periodo que es, digamos, culmen y canto de cisne, ¿no? Antes de la matanza de Granada en 1066, con personajes como los poetas Nagrela, ¿no? El padre e hijo, Shmuel y el hijo creo que se llamaba Joshua. Hasta
los sefarditas que tuvieron que huir de Sefarad, como Maimónides, ¿no? Padre, hijo y nieto, que se ve una evolución enorme que está hablando de la historia de la filosofía mundial. Es decir, lo que pasa en esa familia es lo que está pasando en Europa, esa discusión entre, en Europa y en el mundo árabe. Es decir, esa discusión entre los aristotélicos y los neoplatónicos es clave. Es decir, por eso que decir, nuestro interés en la doctora Pellet es también porque es una manera de abrir una puerta a entender que las cosas son más, es decir, si los textos bíblicos en sí no son suficientemente complejos, encima tenemos que entender que nuestra manera de acercarnos a ellos se debe a, en parte por lo menos, se debe a estos casi 1000 años de persistencia del pueblo hebreo en Sefarad. Sí, a ver, Es muy, muy importante. yo creo que eso, a ver, hay aquí varias cosas. Primero, lo que tenemos que entender es que hay aquí una convivencia, ¿vale? A veces convivencia, a veces hay un término que a mí me gusta mucho de covivencia, ¿vale? De una vivencia que no es siempre en plan amistoso, pero sí que de estrechas relaciones. Ahora, todo el desarrollo realmente, por eso digo que son diferentes cosas. Primero, en la parte de la transmisión de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, tenemos que entender que la importancia de todos los comentaristas judíos como Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, también aquí bueno, en Francia, en el sur de Francia, siglo XIV, siglo XIII. Por supuesto, aquí en la península tenemos, has mencionado a los Ibn Ezra, pero tenemos a muchos otros comentaristas. La influencia de todos estos comentaristas es crucial para entender todo el pensamiento occidental, porque tenemos que recordar que los teólogos y la gente importante de la Iglesia en todos estos siglos sí que los conocían y sí que estaban con ellos en diálogo. Entonces, esto es número uno. Fase número uno, importante. Fase número dos, no menos importante. El mundo cristiano nace del judaísmo. Esto es un hecho. Y hoy además, justo que mañana tenemos la cena del Seder, la última cena de Jesús era esta cena. ¿Ok? Que ahora se discute, pero está claro que esto era la ocasión por la que Jesús llegó a Jerusalén para celebrar esto. Ahora, los primeros cristianos siguen siendo como una secta dentro del judaísmo. De hecho, en muchos sitios en Israel tenemos sinagogas de los primeros 2 y 3 siglos de nuestra era y hay una sección dentro de la sinagoga para los cristianos. Ojo, que eran todavía parte incluso de la comunidad. Ahora, en estos años, y más que nada desde que se cristianiza el Imperio Romano, tenemos una enemistad, un conflicto cada vez mayor. Ahora, este conflicto influye muchísimo en la formación de cada una de las religiones en la Edad Media. Entonces, si queremos entender bien el cristianismo medieval, tenemos que entender qué pasa en el judaísmo y viceversa. No puedes, es como si quieres entender una relación de pareja y sabes solamente la historia de uno, pues no sabes la historia de la pareja, sabes la historia de esta persona, pero si quieres conocer cuál es la historia de esta pareja, da igual si está de matrimonio o de tal, tienes que entender los dos, perdón. Y lo tercero es lo que has dicho, que es que aquí en la península había judíos desde los tiempos del Imperio Romano.
hay una oleada muy importante de judíos que llegan aquí en la diáspora en los primeros siglos del medievo y hay un centro judío que influye muchísimo en todo lo que ocurre en la península en los tiempos de los musulmanes, en el tiempo del gobierno, del dominio musulmán, años 900 hasta 1200, 1300. Pero la historia se complica, aunque se pone más complicada, se enriquece muchísimo en los tiempos de la Reconquista y del dominio cristiano, donde tenemos no solamente una convivencia judía árabe, sino judía cristiana y árabe, en territorios que en este momento estoy hablando del centro y del norte de España, zonas como Toledo, Burgos, Toledo y periferia, llegando hasta Guadalajara, la zona de Zaragoza, con todo su periferia, la zona de Cataluña. Cataluña, Barcelona, Terror y Girona, Barcelona, muy fuerte. toda esta zona. Ahora tenemos ahí Navarra un también, ¿no? crisol riquísimo, riquísimo de filosofía. Has hablado, has mencionado a Aristóteles y a Platón. Tenemos una oleada importantísima de neoplatonismo con su contrarreacción, la contrarreacción al neoplatonismo que la vamos a tener con la Cábala, por ejemplo, y con otras corrientes de espiritualidad. Ahora, da igual por donde tiramos, el judaísmo no está en un paraguas, no está en una burbuja. Si estamos hablando de la Cábala no nace por casualidad en el sur de Francia y norte de España, al mismo tiempo que nace en Toledo, en el mismísimo tiempo que nace mística cristiana. No es ninguna casualidad. Y si miramos las cosas, vemos la influencia y vemos el diálogo. Y eso es lo más rico. Si estamos hablando de neoplatonismo, no se puede hablar de Maimónides sin hablar de la filosofía árabe, por un lado, pero sin hablar de lo que está pasando en el mundo cristiano aquí en los siglos XII, XIII y XIV. No se puede. No se puede, se entiende la mitad, se entiende la cuarta parte. Es de verdad, es como si en una película oiríamos solamente en un diálogo a un hablante y al otro en mudo. Es que no entiendo el diálogo. Claro que no entiendes el diálogo, porque escuchas la mitad. Entonces, es todo nace. Yo siempre lo digo a mis alumnos que piensen en un cocido, Sí, sí. el Sí, sabor. sí, el garbanzo y la carne no van por separado, sí, sí. Y porque los garbanzos tienen el sabor que tienen al final. Si hierves garbanzos en agua, sale, pues nada, garbanzos para hacer hummus, Y ¿vale? Pero es una idea muy bonita, porque yo también, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de lo judío y lo helenístico, ¿no? En época la época del helenismo. Y empiezan estas discusiones de, no, es que eso es más judío, es que eso es más... Eso es una tontería, muchos filósofos griegos tenían antecedentes fenicios, muchos filósofos griegos fueron a estudiar a Egipto. El judío está ahí en medio de todo, o sea, por supuesto que se influye, porque son hay, humanos. claro, y no solamente esto, sino que hay muchísima influencia helénica dentro del Y judaísmo en lo, rabínico. y en lo griego, en el origen de lo griego, hay mucha Claro, influencia oriental, hay muchísima, de ahí está, fenicios, cananeos, egipcios, ahí está. mesopotámicos, anatolios. Uh-huh. Ahí está, ahora, ¿dónde está? Y antes has mencionado las artes y has mencionado las ciencias. El, el problema no está en las cosas
nacen juntas porque las cosas, como has dicho, son humanas. Es un desarrollo humano y el desarrollo humano no va por categorías. El problema la tenemos hoy y viene por dos razones principales. La primera es la religión y la ideología. Como cada uno intenta defender, proteger, justificar una narrativa suya, una historia suya porque piensa que esto es lo que le está apoyando, muchas veces nos es difícil admitir las relaciones, influencias y cosas que tenemos de otra cultura, de otra literatura, de otra religión, que supuestamente es el, perdón, entre muchas comillas, no 2.000 comillas, el enemigo. ¿Vale? Y yo este tipo de, perdón, estupideces, porque no tengo otra palabra, lo he oído de grandísimos catedráticos, tanto en Israel como aquí en España, ¿vale? Por ambos lados, por el lado cristiano, por el lado sefardí, por el lado judío, por el lado árabe, y Sí, es sí, sí. realmente, primero, es que eso es una estupidez, es como decir que ahora no es de día, es de noche porque está nublado. Vale, ok, quiero decir, es tan obvio que las cosas no están así separadas porque la gente convivía y las corrientes de pensamiento y las corrientes de cultura nunca han sido, no, nunca tenían las fronteras políticas. Tenemos que recordar que estamos hablando de siglos y de milenios de cultura que el 80% o más Son, son y orales, son sistemas orales, caóticos. son orales. Ujú. Muy poca gente llega al texto escrito. Ahora, ¿me vas a decir que cuando la gente va a lavar la ropa y van mujeres judías, cristianas y musulmanes y cantan juntas y cuentan chistes juntas y tonterías? Luego cada una dice, no, esto es de influencia cristiana, por lo que esto no lo voy a pensar ni lo voy a repetir, tampoco lo voy a escuchar. No, porque la casilla de no soy un robot no se tenía que marcar. Claro. Entonces, no tenía nada que ver. Estamos hablando de siglos de tradiciones orales que confluyen, estamos hablando de pueblos que por circunstancias conquistan, se diasporan, pasan de un sitio a otro. Estamos hablando de relaciones de comercio, estamos hablando de muchas cosas y estamos hablando de 3.000 años o más, que esto va con capa, 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 y es muy difícil luego separar. Es como si cogemos el garbancito del cocido y decimos esto a qué sabe. Pues con todo lo que ha, como digo yo, chopeado. Se ha chopeado con, yo qué sé, Carne, laurel, con pimiento, lo con que todo. se va a notar todo. Hasta va a haber una diferencia si se ha metido en un recipiente Ahora, si la olla es una olla nueva o si es una olla de estas que tenía la ahora, abuela que ahora está está de ahí. moda desde los grupos un poco a veces radicales cristianos, está de moda Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ahora han descubierto que Santo Tomás de Aquino dijo esto y aquello y lo demás allá y ellos lo interpretan desde su fe hoy, interpretan a Santo Tomás. Y les cuesta un montón entender, digo, Santo Tomás sin la falsafa árabe, sin los problemas políticos árabes entre Claro, abasíes y fatimíes, no hubiéramos tenido a Santo Tomás. Santo totalmente, Tomás, si no llega a criticar el neoplatonismo de Ibn Ezra y abrazar el totalmente, aristotelismo de Aristóteles o de Avicena, tampoco hubiera sido Santo Tomás. Es decir, Santo Tomás es el producto que es porque vive en el caldero en el que vive. Es decir, es el garbanzo totalmente, que depende del totalmente. Es que centro.
Es esto, pero es que las cosas, lo que quiero decir es que tenemos que recordar que en cada momento tenemos lo que eh, sincrónico, lo que es en el mismo tiempo. Y por supuesto que ahí hay diálogo, pero también tenemos un diálogo en la parte diacrónica. Quiero Claro. decir, yo a mis alumnos, cuando empiezo a dar literatura medieval, les digo, es como comer un trozo de una tarta Sacher o una tarta de estas que tiene muchas capas. Capaz. Claro, pero cuando haces así con la cucharita, el sabor en la boca es de todas las capas. No comes solamente la nata como yo que lo hago asquerosamente porque me encanta, ¿vale? Pero lo suyo sería coger con la cucharita y te sale de todo. Y eso es lo que te da la riqueza. Y lo que tenemos son muchas capas de diferentes cosas así, más todo lo que va a la vez. Y solamente si entendemos, pero tanto la Edad Media como lo moderno. Ahora no podemos entender lo moderno sin entender la Edad Media. Esto lo hablaremos en otro día, pero que también, que es otra estupidez, porque las cosas, todo tiene que ver. Si queremos entender una parte del puzzle, hay que entender el puzzle. No podemos mirarlo solamente así Hay y analizar un una inercia trocito del... histórica, una herencia y un contexto. Claro, Así, pero es que una pieza del puzzle que vale por sí puede ser muy bonita, pero no se entiende, salvo si la vemos dentro de todo una rizoma, ¿no? De todo una red que cada vez se separa y se vuelve a sí, enganchar. es Y un lo, caballo de batalla para nosotros. Claro, y es como, a ver, el otro problema, lo que te decía, es el problema de la investigación científica, de la investigación académica, que como nos hemos cogido la idea de que algo es serio solamente si está muy en su categoría y muy enfocado, entonces todo lo que está fuera de esto es como menos serio. Ahora, esto es otra vez, es como mirar si a alguien le duele el oído y dice, me duele aquí, y puede ser que ha venido desde el diente, pero no, le van a mirar solamente el oído. Sintomático, sí. Vale, pues si le miran solamente el oído y tiene una infección aquí en la muela, pues al final el hombre va a sufrir o va a acabar mal. Pero es que no es así. Es que yo, a ver, llevo más de 30 años en investigación de literatura medieval y en investigación en general. Y es de las cosas que más me importa defender y que la gente entienda que una cosa no vale puntualmente, es todo una red de redes. Solamente si lo entendemos como sistema de sistemas, red de redes, hay un artículo buenísimo de un investigador israelí de esto de hace muchos años, eh, podemos entender las cosas y disfrutarnos de su riqueza. Y luego, por supuesto que podemos cada vez enfocarnos en algo, pero para esto tenemos que siempre abrirnos, siempre ver los sistemas en general para luego entrar y penetrar en lo que en lo que nos interesa, en lo que nos concierne o lo que sea. En el caso de la literatura medieval judía, hay aquí 700 años para mí, de placer, ¿vale? De belleza infinita, Anabela y de Sara muy Newton, diferentes obras y escritores, de muchísimo pensamiento, de muchas cosas que son reflejo de lo que ha pasado aquí, no solamente a los judíos, sino en general, de muchas cosas que son una reacción en contra. Y antes has hablado, por ejemplo, de la influencia, por ejemplo, Spinoza. Spinoza es un judío sefardí, que luego tenemos toda esta rama de los judíos nuevos y del pensamiento sefardí en Países Bajos, ¿no? En lo que es Holanda de hoy.
que es otro capítulo riquísimo que tendríamos que hablar en algún momento, sería de los conversos y del pensamiento de los conversos aquí en la península y de la influencia. Por ejemplo, para mí, entender a todos los místicos, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, Es, sin entender su pasado y su diálogo con el judaísmo, no, otra incluso la vez. política de la época, ¿no? No, pero no llegamos a nada. Quiero decir, es que no llegamos a nada. Hasta que no vemos, no lo vemos dentro de todo su, todo el cuadro, mm, siempre va a faltar, siempre va a ser Yo carente quisiera, de quisiera algo. hacerte una última pregunta que me llamó mucho la atención. A mí me gusta mucho la literatura, es mi lengua, adoro el español, no puedo evitarlo. Eh, y claro, cuando uno estudia español, pues siempre vas a las fuentes medievales y te encuentras como, por ejemplo, el Conde de Lucanor. El Conde de Lucanor no es, no es un invento español. El Conde de Lucanor, sin un libro fantástico que vi que en la página de ustedes lo analizaban, Calila y Dimna, no existiría. Y cuando uno ve eso, te das cuenta de decir, coño, ¿cómo es la humanidad? Es decir, viene del árabe, el árabe viene del persa, el persa viene del indio, por medio de una... Pues, Que sería, pues nos gustaría mira, que hablas un me, poquito de eso. pues me alegro mucho que has sacado justo el Kalila y Dimna, que es una de las aventuras del profesor Carlos Santos y yo. El Kalila y Dimna llega efectivamente, llega bueno, del Pahlaví, antes del persa, y tiene ahí orígenes muy antiguos. Luego llega a la India, llega a una versión de las muchas, es que es como un árbol así. Una de las versiones llega a un Ibn al-Mukafa, un escritor árabe, saca su versión, traduce y saca su versión en árabe, y luego aparecen en la península ibérica dos versiones en hebreo. Una de las versiones es de un tal Joel, que ya la investigación ha llegado a la conclusión que no existió este tal Joel, pero alguien sacó una versión en hebreo. Esta versión se traduce lo más probable en el sur de Italia al latín, y de la versión del latín, que es la traducción directa de la versión esta hebrea, nacen casi todas las versiones en lenguas romances. Entre ellas luego va a salir también la versión, salen dos versiones en castellano. Una de las versiones que es lo que dio luego influyó, por ejemplo, en el libro de Conde Lucanor, pero también en el libro de Buen Amor y en el resto de las obras que hacer. Es todo esto una rama. Luego, hay otra versión del libro de Khalila y Dimna, de Yaakov Ben Elazar. Yaakov Ben Elazar, no sabemos si es uno, yo pienso que hay dos, uno que es el que tradujo el Khalila y Dimna y el otro que es un Yaakov Ben Elazar que era un escritor magnífico que vivió en Toledo en el siglo XIII. Parece, no sabemos muy bien de él, y durante mucho tiempo estamos, Carlos Santos y yo, investigando estas dos versiones del Kalila y Dimna en hebreo. De hecho, somos los únicos en el mundo que lo están haciendo y es una investigación que ha ganado muchísimo interés de parte de todo el mundo medievalista y el mundo de la historia realmente de la literatura, porque es una obra clave, el Kalila y Dimna, y en este caso la versión en hebreo es la clave para entender cómo pasa de lo Pues eso. oriental y del árabe al latín y al occidente. Y el hebreo es
es la vértebra que está ahí en el medio. Entonces, y es muy interesante verlo. En su momento, hasta bueno, en los años del COVID, también colaboré con un proyecto de investigación del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Libre de Berlín, que tenían un proyecto del Kalila y Dimna en árabe. Ellos estaban comparando todas las versiones del árabe y comparando en varios episodios, frase por frase, el hebreo con algunas de las versiones en árabe, creo que hemos llegado a detectar justo de cuál ha sido el origen de las versiones hebreas. Eh, entonces, sí, es como un juego de arqueología, ¿no? De arqueología de la literatura y es fascinante. Ahora estamos también, seguimos con estas actividades de investigación y de publicación de las obras medievales en ediciones científicas en el Ulpan junto con la Cátedra Benveniste de la Universidad de Lisboa. Seguimos trabajándolo. Bueno, pues no te quisiera quitar. Yo le dije a Carlos, digo, no, media horita, ya vamos 50 minutos. Eh, nada, yo estoy con la boca abierta. Me encanta esta última derivación, sé que no tiene que ver específicamente con el centro, pero sí porque les deja entrever la filosofía que hay detrás. En Y absoluto a ese... sí que tiene que ver, sí, perdón, Sí, sí sí, que por tiene eso que sí. ver con el centro. En el centro, aparte de las actividades docentes que abarcamos, parte de las clases de hebreo, clases de Israel de hoy, de sionismo, de literatura hebrea, de cine israelí, de música, de todo lo que tiene que ver con de la actualidad israelí. También tenemos cursos por supuesto que de hebreo bíblico y de la época bíblica, también de arameo, de literatura apocalíptica que da Carlos Santos. em, y luego tenemos todo el capítulo medieval con todo lo que tiene que ver con Sefarad, tanto de filosofía, de historia y de literatura. En este momento también abrimos un curso sobre la arqueología de Israel y aparte de todos los cursos, hacemos las actividades o tenemos todo esta rama de publicación y de investigación que nos interesa mucho desarrollarla, también para dar un marco para personas que no están dentro de una universidad, pero sí que tienen una trayectoria muy interesante y la idea es dar escena y también dar un marco donde la gente puede seguir investigando, también donde puedan publicar y sacar los frutos de su trabajo. Y luego tenemos todas la parte de las actividades culturales y sociales. Celebramos todas las fiestas. También siempre hacemos una conferencia, un acto también online, no solamente presencial. Y luego cada mes hay al menos una conferencia abierta al público que tiene que ver algo o con la actualidad de Israel, o con el mundo sefardí, o con el pueblo judío, o con la fiesta que va a haber. Siempre hay, todos los meses hay algo. Entonces, y estas actividades están abiertas al público en general, son actividades gratuitas y siempre estamos contentísimos de cualquier persona que quiere Yo participar quería, y cuando dije que no tenía que ver con el objetivo, pero sí tiene que ver, es porque quería poner el acento sobre el enfoque. ¿Sabes? sí. Que no hay sectarismo, no hay esencialismo, no hay nada de nada. No se me ocurren pocos, mira que hemos tenido ponentes aquí, pero que, digamos, sean tan abiertamente totalizadores en el sentido de, oye, nuestra historia es parte de la historia de la humanidad. Es decir,
y a nosotros nos interesa la historia de la humanidad, ¿vale? sí, Llegamos a ella a través de esto, ¿no? Y es sí. comprendernos a través de comprender a la gente que estuvo antes que nosotros y a través de la gente que está alrededor. Y yo creo que es un paso importantísimo para en fin, no quisiera convertir esto en otro tipo de conferencia, pero para lograr la paz hay que entender al que tenemos al lado. Totalmente, totalmente. Y me alegro mucho. Y con esto podemos, ¿sabes? Realmente cerrar el encuentro de hoy y dar así, de abrir la puerta para los próximos encuentros. Pero yo siempre, y Carlos y yo seguimos juntos, llevamos juntos ya como 15 años. Yo llevo más de 20 años con mi centro. Eh, Hay que entender que a ver, todo tiene que ver, como todo tiene que ver con todo, y como has dicho, para entendernos tenemos que abrir, no cerrar, justo lo contrario, abrir vínculos, abrirnos a nosotros, abrir la mente para conocer otras cosas y abrir la puerta también para dejar que nos conozcan a nosotros. Entonces, el centro, que ahora es Ulpan Hebreo Sefarad, pero desde que he empezado, ha sido siempre un sitio, una casa abierta, totalmente abierta, para todos los que quieren venir a conocer. No hay, es que no hay nada del, pero yo no soy, no, no, justo lo contrario. Cada uno es genial lo que es. Y yo creo que eso es lo que nos enriquece. Eso es lo que nos enriquece, el punto de vista diferente, el pensamiento, el bagaje de cada uno, mientras que se quede en apertura de mente, en querer abrirse Y y, aprender, aprender a y reconocerse en aprender. el otro. Y aprender. Yo siempre lo digo, hay uno que era uno de los líderes del judaísmo, era el jefe del Sanedrín, eh, en la época justo antes de Jesús. Se llamaba Hillel. Y Hillel eran dos jefes del Sanedrín, lo que era como el gobierno de todo. Y él dijo, Mikol Melamdai Iskalti, de todos mis alumnos he aprendido. Y yo creo que yo cuando estoy en clase y tengo alumnos musulmanes y tengo alumnos cristianos y tengo alumnos de diferentes sitios del mundo y cada uno de su profesión, de su bagaje, cada uno lo trae a clase y da igual, sea esa clase de lengua o de filosofía o de lo que sea y nos enriquecemos muchísimo si nos abrimos. Ahora, si nos cerramos y empezamos con dogma, Aquí hay una frase muy adiós bonita, y nos muy, vamos, a veces que no, entonces nada, hay que cerrar todo y aquí hay una frase muy bonita que dice, nunca tendrás mejor espejo de ti mismo que la retina de tu amigo. O sea, totalmente. reconocerse en el otro, ¿no? Darte cuenta que al final, Totalmente, somos- totalmente. Y para, si si queremos llegar a paz, que son palabras grandes en estos días de tanta guerra, primero tenemos que crear un diálogo. Para crear un diálogo tenemos que aprender a escuchar y querer escuchar y, por supuesto, querer dar. Querer dar y querer recibir, querer explicar, pero en plan explicar, en plan dar, no en plan defender, no en atacar, en no es querer correcto. dar y, por supuesto, aprender a escuchar, aprender a ver también, a reconocer, a contemplar también a los demás. Y en esto estamos, esto es una de las misiones más grandes de mi centro. Esa es una es como, esa es mi obra de vida, ¿no? Entonces intento llegar ahí de cualquier modo posible. Y claro, y por ejemplo, Carlos es parte de esta trayectoria ya desde hace muchos años.
Y bueno, y gente que no sé, que espero que nos escuchen, que igual también va a ser, yo también. Bueno, pues, Entonces, está Rachel, bien. muchísimas gracias. A todos les digo, recuerden ulpanhebreosefarad.com. Ahí tienen muchísima información, tienen además teléfonos de contacto, email, etcétera, etcétera. Pueden seguir mucho. Recuerden que si por alguna razón no encuentran específicamente un curso justo en el momento que ustedes puedan asistir, hay un montón de actividades libres a las que sí pueden asistir, con conferencias, tienen publicaciones, tienen hay enlaces de YouTube de entrevistas de uno y del otro. Es decir, es un recurso muy, muy interesante, les digo, para todos. Para aprender hebreo, para aprender arameo, para el estudio de los textos bíblicos, para el estudio de la literatura y la filosofía, de esa parte de la humanidad que llamamos el pueblo hebreo, pero que somos nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que creo que es una de las presentaciones de institución, digamos que más enriquecedoras, más enriquecedoras me han parecido. Espero que sea del gusto de todos, denle el like. Si conocen de alguien que pueda estar interesado, no se corten un pelo en compartir el vídeo y, por supuesto, dejen los comentarios. Y Rachel, muchísimas, muchísimas gracias. Y ya mismo empezamos a hablar Gracias. de este tema. Eso es, muchísimas gracias a ti. Y bueno, a esta invitación. Y sí, espero que sea el primer encuentro de muchos, que ya se nos ha abierto aquí trayectoria y muchos intereses que podemos seguir desarrollando y compartiendo. Muy bien. Chao.